Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor Joaquín Ruiz y el compañero Salvador Carmona, con la colaboración y el apoyo de PRL Innovación. Un espacio para que todos aprendamos y reflexionemos sobre la gestión de la seguridad y salud. Hola Salva, ¿qué tal estás? Bien. Seguimos desescalando, Joaquín, desescalando. Desescalando y madrugando, ¿eh? Madrugando mucho, sí. Hoy Bueno, estamos a unas horas no recomendables para grabar un podcast. Exacto. ¿Vale? Tenemos voz de... Parece que venimos de un after. De ultratumba, sí. Es lo que pasa cuando estás muy temprano. Bueno. Oye, Joaquín, hoy vamos a hacer un programa resumen de todo lo que hemos hablado en estas últimas semanas, buscando pistas post-COVID, ¿vale? Que hemos estado hablando con 5 expertos en 5 materias diferentes, buscando aprender para saber qué viene ahora y cómo podemos gestionarlo, ¿vale? Sí, hemos condensado las ideas que hemos ido recogiendo y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva y yo creo que hemos aprendido mucho con nuestros invitados. Sí, hemos reescuchado todo otra vez, hemos tomado nota y hemos ordenado un poco las ideas que ahora os vamos a contar, llegando a algunas conclusiones. Algunas conclusiones, Joaquín, que son tuyas y mías, que cada oyente puede sacar las suyas si destripa los podcasts de las últimas 5 semanas, pero nosotros entendíamos que podría ser bueno compartir lo que nosotros hemos aprendido, ¿vale? Pues sí, una de las conclusiones que vamos sacando es que tras la COVID, porque es en femenino, Sí. no habrá, sí, es que ya le he aprendido otro ejemplo, es una de las primeras cosas que he aprendido, pues tras la COVID no habrá grandes cambios. Pensemos en algo intermedio entre lo que era antes y los grandes cambios que nos decían que iban a venir, ¿no? Las organizaciones no van a cambiar de forma radical, como nos comentó Enrique Arola. Sí, también nos lo dijo Jordi Serra del Pino, que es como le gusta que le llamen a Jordi. Sí. Que hay muchas inercias establecidas y esas inercias intentarán que todo se quede en el mismo status quo. Él hablaba de la normalidad, o lo que se habla de la vuelta a la normalidad, que él comenta que es un concepto negativo, porque es como una cortina de humo que evita pues que veamos futuros y que podamos intervenir en ellos, ¿no? Él habla de, cuando se habla de normalidad, es un freno al cambio, ¿vale? Y los cambios vendrán de lo que seamos capaces de aprender, como decía Oscar Dalmau, ¿no? Aprenderemos de esto si el protagonismo se lo damos a las personas y hablamos y tenemos conversaciones con las personas para aprender, ¿vale? Que haya conversaciones dentro de los equipos para saber cómo vienen las personas, cómo están las personas y qué se ha aprendido. Y bueno, aprender juntos, en definitiva, era una de las palabras que comentaba Oscar Dalmau. Y luego una de las palabras que más se ha repetido en todos los episodios, Joaquín, ha sido la palabra o palabro empoderamiento. ¿Vale? Sí. Es verdad. Es una de las cosas que todo el mundo tiene claro, empoderar a la gente para que dentro de la muy comentada en este podcast variabilidad, pues sean capaces de tomar su destino en cuanto a la seguridad, ¿no? De tomar su propia decisión. Como me mandabas el otro día, por cierto, relacionado con esto que decía también Oscar Dalmau, lo decía también el filósofo José Antonio Marina, ¿no? Sí. Que no seremos capaces de aprender tanto quizá como nos pensamos de la experiencia, porque si no decía él que la gente mayor serían los mayores expertos del mundo, ¿no? Que lo han vivido todo y por desgracia, pues muchas veces no es así, ¿no? Era una reflexión interesante. Sí. Al final decía, el aprendizaje no es la experiencia, sino lo que haces con la experiencia. Sí. Que es lo que también nos decía Oscar Dalmau. Eso es. Y lo poníamos también luego en una foto en LinkedIn, ¿no? Una de las cosas que sí va a cambiar, por supuesto, es la forma de abordar el teletrabajo.
Se ha hecho un experimento masivo que, como decías tú al principio, esto no es teletrabajo, esto es trabajar en casa, que es diferente, de forma obligada, ¿no? Uh-huh. Pero este experimento masivo que hemos hecho de forma obligada y tal, pues lo que va a hacer es que se tomen decisiones al respecto y vamos a ir a un sistema mixto, teletrabajo y oficina, con reducción de las superficies disponibles, etcétera, etcétera. Aunque esto de la reducción no lo tengo claro porque si nos hacen también guardar espacio entre personas, pues igual no será tan fácil tampoco reducir las superficies, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad, a medio plazo, uh-huh. dime, perdona. No, te decía que van a cambiar las configuraciones de las oficinas seguro, ¿eh? Sí, no, eso sí, pero que será quizá yo creo a medio plazo porque ahora mismo, bueno, la gente estará un poco expectante de ver qué pasa, ¿no? Pero sí que es verdad, y por supuesto va a cambiar la configuración, va a cambiar seguramente el tema de ir o no a la oficina y dicen que va a cambiar también el hecho de quizá tener allí tus cositas y tus fotos de la familia y estas cosas, porque se va a utilizar el puesto de trabajo para varias personas y se va a limpiar cada tarde o cada mañana y cada 2 por 3. Y entonces, como menos elementos haya, mejor para limpiar, ¿no? Será más fácil también mesas limpias y fuera, ¿no? Lo que decíamos es que aquí la experiencia, evidentemente, ha sido obligada, pero sin duda yo creo que aquí también hay un aprendizaje importante. Hemos aprendido a la fuerza a teletrabajar y ver qué hay de bueno en todo esto y qué no tan bueno. Incluso hay personas que tenían mitificado el teletrabajo y ahora ya no lo tienen tanto. Ya si lo tienes que hacer cada día y tal, pues ya no es tan bonito quizá como cuando lo hacías de vez en cuando, ¿no? Sí. Y el teletrabajo va a suponer, Joaquín, además que tenemos que aprender a dirigir equipos desde la distancia y a gestionar la seguridad y salud desde la distancia, con menos presencia. Y bueno, como comentaba Enrique Arola, será necesario unir la digitalización y el humanismo. Es decir, tendremos que empezar a conjugar esas dos palabras. Vamos hacia un mundo digital, vamos hacia menos presencia en la oficina, pero tendremos que saber manejar el humanismo para hacer equipo en la distancia, para trabajar juntos en la distancia, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ya me ha llegado incluso alguna información de algún máster o un posgrado de alguna escuela de negocios que ya es un posgrado en gestionar la gestión digital o la gestión remota, ¿no? remota de los equipos, ¿no? O sea que sí, esto va por aquí, va para aquí. También nos han comentado varios expertos que se va a acelerar la digitalización de la economía. No es algo que ha venido con el coronavirus, esto ya venía de lejos, pero sí que se va a acelerar. Esto nos lo comentaban, por ejemplo, John y el mismo Jordi, del Pino Serra. Sí, la aceleración de la automatización, la robotización, y ahí tendremos que aprender, sobre todo la gente de prevención, a analizar las fronteras y las interacciones que se van a producir entre hombre y máquina. Es decir, si va a haber mucha más automatización y robotización, ahí van a pasar cosas. En esas fronteras van a pasar cosas que van a tener que ver mucho con ergonomía y con psicosociología, ¿vale? De nuevo, parece que las experiencias, las disciplinas del futuro son la ergonomía y la psicosociología. Y digo de nuevo porque yo desde que empecé en esto me decían que el futuro estaba en la ergonomía, ¿vale? Sí. Y es verdad, creo en ello, ¿eh? Sí. A ver si de verdad pasa ya, ¿no? Sí. Esta digitalización va a cambiar también la forma de gestión de algunas organizaciones, que irán a fórmulas tipo startup o tipo agile, menos jerárquicas y organizadas en equipos autónomos y empoderados, como de nuevo, para ir innovando, ir cambiando cosas y irse adaptando a este entorno VUCA, a este entorno incierto y caótico, ¿no? Y para ello es necesario también un nuevo liderazgo. Sí, nos hablaban varios expertos que el COVID ha puesto de manifiesto y nos ha hecho conscientes de lo que era el entorno VUCA. Es decir, se hablaba mucho del entorno VUCA, de un cambio exponencial, continuo, constante, complejo, pero no nos hemos dado cuenta de eso hasta que lo hemos experimentado en las propias carnes, ¿no? Sí. Entonces,
nos comentan estos especialistas, en concreto John, Jordi, incluso Enric, nos decían que, bueno, que hay que aprender a gestionar eso, que eso es lo que viene y ya nos hemos dado cuenta que está aquí. Se ha hecho patente. Y eso va a hacer pues, que cambiemos nuestra forma de trabajar y como tú decías, Joaquín, las startups o las metodologías ágil pues hacen que se trabaje de una forma diferente, trabajan en equipos autónomos y hay un concepto que lo introdujo John, que es el mínimo producto viable. Es decir, trabajar mucho en productos beta, como le llamaba Jordi, en hacer experimentos. Para gestionar este mundo que viene con tanta incertidumbre, tendremos que aplicar un aprendizaje continuo. Hacer muchos prototipos e ir validando o invalidando las hipótesis. Es decir, tendremos que hacer productos como hacen las startups, que los van probando con nosotros, los lanzan y los van modificando en función de cómo van, ¿vale? Sí. Todo esto va a ser mucho más rápido y esta aceleración, pues, tendremos que aprender un poco a gestionar el cambio, ¿vale? Y será una nueva forma de trabajar. Ya lo hacen muchas empresas y tendremos que aprender de ellas, ¿vale? Es decir, no es algo que venga nuevo, sino que ya se está trabajando en ello y hay mucha experiencia. Tendremos que aprender de estas metodologías. Oye, Joaquín, a mí se me ocurre una pregunta. Sí. ¿Tú crees que nuestra legislación está preparada para estos retos? ¿Nuestro sistema preventivo puede dar respuesta a esto? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay que buscar también la integración verdadera, ¿no? Nuestra legislación está pensada para otro tipo de empresas, para la empresa más tradicional, para trabajos fijos, estables, en organizaciones muy jerarquizadas. Y la legislación actual nos recoge muchas formas de trabajar que ya ocurren, que, como decías, están pensadas ya esto salió, por ejemplo, del tema de la informática y está pensado en equivócate rápido y barato, ¿no? Prueba, equivócate y sigue avanzando y sigue iterando. Aprende y implementa cambios, ¿no? Exacto, sí. O testea con el cliente e implementa cambios, que es lo que se hace, por ejemplo, en el software. Y lo que dicen, hay un libro muy interesante que es el no me acuerdo el autor, pero es el libro que habla del Scrum, que simplemente te lees el prólogo o el capítulo 1, no me acuerdo, y lo entiendes perfectamente. Te cuenta las diferencias entre la forma de producir tipo cascada, la gestión de proyectos, más bien dicho, y la del mínimo producto viable, y ves clarísimamente que es ya no el futuro, sino el presente, ¿no? Sí, además ahí, Joaquín, es donde entra toda esta gestión de equipos de gente que trabaja de forma conjunta, con liderazgos muy planos, con sistemas muy, muy evolutivos. Y claro, yo creo que nuestro sistema preventivo no está preparado para eso. Piensa que la ley fue pensada, consensuada y aprobada por personas cuya experiencia laboral y referencias venían de los años 80, incluso 70. Es decir, el mundo del trabajo que ellos tenían en la cabeza cuando pensaron toda nuestra legislación actual era el mundo de los 80 y de los 70. Su experiencia laboral era esa. Eran personas que estaban en su madurez profesional y parieron, podemos decir, toda la legislación con esa referencia. Entonces, creo que necesitamos cambios, ¿vale? Sí. Y creo que tenemos que generar debate para que esto cambie. Ya hay realidades como la de los riders, por ejemplo, que son muy difíciles de gestionar por el sistema preventivo, ¿vale? Y esto sin duda es un reto, ¿no?, para los profesionales de la seguridad de salud. Sí, yo creo que otro día, por ejemplo, podríamos hablar, si te parece, de si vale la pena legislar tanto o no. Vale. Porque a veces que estoy en algunos chats de gente del sector, hay gente que si no hay ninguna normativa, no saben qué hacer. Y esto tenía un debate de estos con un amigo que estuvo trabajando en Estados Unidos hace años y me contaba que allí, que era muy diferente del nivel del sistema español, porque allí la legislación era bastante genérica y te dejaban bastante espacio, digamos, a que este amigo, como ingeniero, pues ingeniara, como su propio nombre indica, y
y pudiera aplicar, bueno, pues